Tenemos el enorme placer de recibir en nuestro programa a la primer doctora no médica, pero doctora, en fin, doctora en historia, Camila Perochena. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias. Doctora que no cura. Sí, ¿por qué no? Con historia podés curar. Sí, humores nada más, como mucho. Y bueno, pero ya algo es algo. Bueno, para nosotros es muy importante que nos atiendas y poder charlar. eh, Siempre en nuestro programa hablamos con médicos y abordamos la cuestión vocacional. Y quiero hacer lo mismo con vos. ¿Supiste desde chica que ibas a dedicarte a investigar, que te apasionaba la historia? ¿Cómo surgió? No, yo desde chica quería ser bailarina. De hecho, estuve 4 años en el Colón entre los 14 y los 17. O sea que hasta mis 17 años yo quería ser bailarina profesional y mi vocación estaba ahí. Ujú. Pero desde muy chica escuché hablar de historia en mi familia porque mi mamá es historiadora. Ah, Entonces me contaba historias, me contaba cuentos, cuando viajábamos me contaba las cosas que veíamos, y entonces la historia me interesaba, pero no era mi vocación, ¿no? No era lo que yo quería, no era lo que yo me imaginaba siendo grande. Y cuando dejé el Colón, tuve que decidir qué estudiar, y estaba entre letras e historia, pero medio último momento elegí historia, pero simplemente porque me gustaba leer historia, nada más. Eh, y bueno, supongo que a medida que fue avanzando la carrera me fui apasionando más, o sea, no solo me empezó a gustar o sea, siempre me gustó la historia, pero no solo me gustaba leer, sino que me di cuenta que me gustaba dar clases, que me claro. gustaba pensar cosas para escribir, pensar cómo divulgar. Entonces, un poco se fue ampliando en esa cursada las cosas que me gustaba hacer como historiadora, o sea, cómo ya me veía trabajando como historiadora. Así que en realidad fue un poco de familia y un poco porque la que iba a ser mi profesión, bueno, ya llegó un momento en que me di cuenta que no era por ahí y a último momento tuve que dar el volantazo a una carrera universitaria y así arranqué con historia. Bien, sí, yo estaba por linkear a medida que te escuchaba expresarte que, bueno, la danza también tiene mucho de expresión. Entonces, ahí quería vincular la expresión y la divulgación, porque no sos la profesora de historia convencional, que por ahí uno tiene la imagen o no sé, el prejuicio en cierta forma, porque vos, la cuestión comunicacional es clave. Sí, a ver, yo cuando siempre la expresión y algo medio artístico me tiraron, es decir, yo dejé el Colón y empecé teatro e hice muchos años de teatro. Mientras hacía la carrera, estaba en un grupo de teatro de improvisación, Ajá. eh, donde hacíamos funciones 2 veces por semana, de Rosario, se llamaban los Jumping Frijoles, y entonces siempre actué de algo, ¿no? Es como siempre hubo algo artístico en lo que yo hacía, y supongo que eso hoy me ayuda mucho a pararme frente a una clase y tratar de hacer un tema que puede ser aburrido o no, pero no importa, tratar de hacer entretenidos los temas que uno da, y también frente a medios de comunicación, ¿no? Ya sea la televisión o ya sea cuando pienso hacer un podcast o cuando hago un artículo de opinión o un artículo histórico, lo que sea, como tratar de a la rigurosidad de la academia, que a mí me parece muy importante, digo, los historiadores, digo, investigan, hay historiadores que han investigado mucho sobre un montón. Yo muchas veces en medios de comunicación hablo de temas que no son mis temas de investigación, Ujú. son temas que investigaron otros historiadores, que a mí me parece muy importante que se difundan y me parece muy importante respetar esos aportes académicos, pero al mismo tiempo tratar de transmitirlos en un formato entretenido, es decir, entretenimiento sin perder rigurosidad. Yo diría que desde que hice el primer podcast para La Nación, como ese fue mi objetivo central. Entretener cuando uno habla de historia, pero al mismo tiempo poder hacer pensar, poder, digo, transmitir, mostrar las problemáticas, las formas de pensar de un historiador profesional, ¿no? Entonces,
hay algo de esa cosa efectivamente artística cuando doy clase, cuando hago divulgación, y es como también lo que a mí me mantiene entretenida a mí, Claro, como en lo que hago, ¿no? te Como divierte. hacer investigaciones muy importantes y el trabajo por ahí, bueno, yo ahora estoy en mi oficina, ¿no? Digo, estar trabajando sola en mi oficina es importante, leer, escribir, pero al Ujú. mismo tiempo yo a veces pienso que si hiciera solo eso, habría toda una parte de lo que es, no sé, lo que a mí me genera más desde siempre, desde chica, interés, ¿no? La parte más artística que no la estaría canalizando. Así que de alguna manera la divulgación me ayuda a canalizar ese viejo, esa vieja fibra artística, ¿no? Vieja, no, escúchame. Vieja en el sentido de que viene desde que yo tengo, no sé, 5 años, ¿no? Yo ahí Forma empecé a parte, bailar. Entonces, claro, claro, yo me hago el gracioso, forma parte de tu esencia. Dicen que uno a veces es como profesor replicando algún modelo que haya impactado en nuestro recorrido. ¿Vos tuviste algún profe o alguna profe de historia que te movilizara y que sientas que hay algo que replicás de esa sí, a experiencia? ver, yo estudié historia, o sea, hice mi secundaria en el ILSE, ¿no? Y ahí tuve súper buenos profesores de historia. Eh, pero la realidad es que cuando yo doy clases y armo mis clases, y esto me da un poco de vergüenza decirlo, pero el modelo que yo tomo es el de mi madre. Mi madre también fue mi profesora, porque yo cursé mi carrera de grado en Historia en Rosario, en la Universidad de Rosario. Y en la Universidad de Rosario no tenés muchas cátedras para elegir de una materia. Tipo, Argentina 1 la daba, mi mamá era la titular, o sea, tenía que cursar con ella. Y yo ya sabía cómo ella daba clase, pues siempre la escuché desde muy chica. Y ella es muy buena dando clases. Entonces, muy entretenida y te hace pensar mucho. Entonces, desde muy chica y desde que fui a la universidad, ella fue un poco un modelo en mi, en mi formación como profesora. Y cuando yo empecé a dar clases en la universidad, las primeras clases las practicaba con ella. Las armaba, las Claro. escribía. Yo soy muy obsesiva. Yo tengo todas mis clases escritas, todas las columnas que hago para la televisión, yo las escribo. Todo lo que yo hago de divulgación lo tengo escrito, porque para mí, como Y es tener la un génesis. Sí, necesito como, no es que después sigo el guión textual, no digo textualmente lo que escribí, pero sí tengo una estructura, las ideas que quiero transmitir, como eso lo tengo muy en claro. Entonces las escribía y después las practicaba con ella a mis clases de historia. Y entonces un poco, la realidad es que ella fue un modelo. Después he tenido profesores fantásticos en mi carrera universitaria, Mónica Viloni, Fito Lamboglia, Ana Virginia Percelo, son todos profesores, historiadores que dan clases en la Universidad de Rosario que son espectaculares, que a mí me ayudaron a pensar y que también son modelos cuando doy clases. Pero si vos me tenés que decir, bueno, ¿quién te inspiró más? En el sentido que también, ¿quién más influencia tuvo? Bueno, mi mamá, porque Es muy fue bueno. como un ida y vuelta toda mi vida, ¿no? Con ella y sigue siendo hoy. A veces tengo que armar una columna y si ella es especialista del siglo XIX. Si es sobre un tema que ella maneja, enseguida la llamo, le digo, che, ¿te parece bien ir por acá? No, ¿qué dirías? Es como una interlocutora permanente en mi vida profesional. Camila, ¿y es tu principal crítica también? Me refiero, vos eras columnista del programa Odisea, quizás algunos Sí. de nuestros espectadores te conozcan de ahí. No sé si eso fue lo más popular que hiciste, pero cuando te miraba, te decía esto, otro, te Sí, a ver, corregía. yo sigo siendo columnista de Odisea, por lo cual digo, es algo que ya llevo hace 4 años. Al principio, o sea, fue algo, sí, obvio, a veces me hace críticas, pero suele ser mirada de madre, ¿viste? La Es mirada de madre bondadoso. a veces te deja pasar muchas cosas, pero sí lo que por ahí le preocupaba a mi mamá cuando yo empecé a trabajar en medios de comunicación era que perdiera rigor académico lo que yo estaba diciendo, ¿no? Mi mamá es muy académica, ¿no? Entonces, una de sus preocupaciones era
ojo con que no te lleven a decir cosas que por ahí vos no querés, si vas a una entrevista, y un poco ella sufría la terminar diciendo, cometiendo algún error, te pueden terminar preguntando cosas que no sepas, podés estar entonces al principio a ella le daba mucho miedo, no era tanto crítica de lo que yo decía o no decía, El estrés. sino de ojo con esa actividad. De hecho, me acuerdo que, supongo que el lugar más popular en el que estuve, o por lo menos lo que más le llamó a la gente la atención hace un montón de años, cuando fui al programa de Mirta Legrand, y para mi mamá fue una preocupación de, no, ¿cómo vas a ir a ese programa que lo ve un montón de gente y qué vas a decir? Y tener cuidado y no sé qué. Entonces, un poco, ella me mira y todo, pero siempre tiene ese miedo, ¿no? Y sí, es crítica, pero muy, muy poco. O sea, sus críticas son siempre o muy constructivas o muy suaves, porque, bueno, es Bien, madre. está bien. Me pasa a mí con mi mamá, con este envío. Así. Claro, Vos claro, sos, viste, siempre te mira en la mejor luz, uno mira a sus hijos en su mejor luz, entonces bueno, me mira así. vos sos de Rosario. Sí, yo soy re rosarina, eh, bueno, viví en Rosario hasta los 14, a los 18 volví a estudiar, después me vine a Buenos Aires, vine al Colón, a los 18 volví a estudiar a Rosario y a los 24 me vine a vivir a Buenos Aires, pero viajo a Rosario cada 2 o 3 semanas, o sea, tengo mis amigos allá, mi familia, me gusta mucho Rosario, así que soy Bien. muy rosarina. Y como para cerrar este capítulo de lo mediático, ¿cómo surgió eso? ¿En qué momento se presentó la oportunidad de lo que vos estudiabas, de lo que por ahí replicabas en algún ámbito universitario? ¿Cómo surgió la aparición de Camila en los medios? Yo empecé a trabajar empecé a trabajar en medios porque con un colega, un compañero, Santiago Rodríguez Rey, en el 2019 le propusimos a La Nación hacer un podcast sobre historia de los presidentes de la Argentina. Se llamaba La Banda Presidencial el podcast y había un presidente por episodio, ¿no? Cada episodio era un presidente desde Rivadavia, algunos episodios tenían 2 o 3 presidentes, desde Rivadavia hasta Macri, ¿no? Y era año electoral. Y el podcast funcionó bien y para el primer episodio del podcast entrevistamos a Carlos Pañi y a Pañi le gustó mucho la idea del podcast. Entonces, cuando lo estábamos por presentar al podcast, Carlos me invitó como entrevistada a su programa. Y era la primera vez que yo iba a la tele, muerta de nervios, me quería morir no sabía qué decir, como sufrí mucho los nervios. Ujú. Eh, y fui al programa y salió todo bien. Y a partir de eso fui un par de veces como entrevistada, no como columnista. Y Y funcionaba. funcionaba y a partir de ese me empezaron a llamar de La Nación para hacer algunos reemplazos de conducción de programas de tele. Reemplacé a Luciana Vázquez cuando se fue a vacaciones y después quedé fija en un programa como más panelista y después Pañi me llamó como específicamente columnista de historia para su programa en el 2021 y desde ahí el único medio, o sea, el único programa fijo en el que estoy es en el de Carlos todos los lunes y después, bueno, a veces voy como invitada a otros programas, ¿no? Pero mi trabajo fijo es columnista de historia en Odisea. Hubo una época en la cual se puso de moda la divulgación de la historia de la mano del revisionismo, o Sí. sea, contándolo de una manera diferente de lo que nos había tocado a nosotros, digo la gente común, en la escuela o en el secundario, etcétera, una historia fundamentalmente envasada y con las mismas aristas mayormente. Toda esa cuestión del revisionismo, ¿cómo te llevas con esa corriente? A ver, lo primero que me gustaría decir es que el revisionismo es una corriente que en realidad viene desde 1930, o sea, tiene casi 100 años, y que nace como una, una tradición no tanto académica, nace por fuera de los ámbitos académicos, con un objetivo más político, ¿no? Que era transmitir una visión de la historia que fuera nacionalista, antiimperialista y que rescatara a los caudillos federales y a Juan Manuel de Rosas, ¿no? Que reivindicara a Juan Manuel de Rosas. Entonces surge en oposición a lo que en esa época se llamaba la historia liberal o la historia de De Mitre, Mitre, correcto. claro. Y estas dos tradiciones, la liberal y la revisionista, se han disputado
visiones del pasado desde ese momento. El revisionismo se fue haciendo cada vez más popular, sobre todo después de la caída del peronismo. En los 60, 70 era un fenómeno muy popular, y en la década del 90 los divulgadores de historia más conocidos, ¿no? Felipe Piña, Pacho O'Donnell, ¿no? Los que aparecían más en el espacio público, eran divulgadores que adscribían a la corriente revisionista, ¿no? ¿Qué nos pasa a los historiadores más académicos con el revisionismo? Bueno, el revisionismo histórico no necesariamente es una historia académica que cumple con las reglas o las metodologías de los profesionales de la historia, ¿no? En muchos casos ese revisionismo histórico es más bien presentista, es decir, busca dar una versión del pasado para generar algún tipo de efecto político en el presente, ya sea en relación con el nacionalismo, con los sectores populares, con el antiimperialismo, crítica a Inglaterra, lo que sea, ¿no? Pero es una visión de la historia que no trata tanto de entender a la historia en su especificidad, ¿no? Sino más bien tratar de moldear ese pasado para decir algo sobre el presente, ¿no? Los historiadores profesionales justamente hacemos lo contrario. Los historiadores profesionales lo que queremos es, pensemos la especificidad que tiene del pasado y no tratemos de darle al pasado o hacer del Claro, pasado un molde que se adapte a nuestros objetivos políticos del presente, ¿no? En los historiadores profesionales hay, esto puede ser una discusión epistemológica en la que no voy a entrar, pero hay no, cierta aspiración de verdad, ¿no? O de mayor objetividad que la que tienen corrientes como el revisionismo histórico, que tienen una aspiración un poco más militante, ¿no? Entonces, para los historiadores, digo, hoy dentro del mundo académico de la historia, dentro de los que, no sé, que están en CONICET, en universidades, no hay nadie que diga yo soy revisionista o yo soy liberal de Mitre. ¿Por qué? Bueno, porque esas visiones del pasado hoy son visiones bastante viejas, anacrónicas, crónicas, perimidas. claro, La claro. historiografía profesional ha matizado, complejizado, problematizado mucho esos temas y ha tratado de pensar al pasado en su especificidad. Entonces, una de las cosas que yo trato de hacer cuando hago divulgación histórica, bueno, es correrme de esas nociones o esos sentidos comunes que ha construido el revisionismo histórico y que son los que han dado vueltas mucho más dentro de la sociedad, ¿no? Porque es lo que, no sé, los libros que se venden, los documentales que se suelen ver o que se solían ver en televisión, tipo Algo Claro, habrán hecho, claro, claro. como esos productos culturales, bueno, lo que muchos historiadores profesionales que hacemos divulgación tratamos de hacer es, bueno, poner en discusión, ¿no? Esos sentidos comunes a los cuales el revisionismo se ha plegado, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo entiendo que es un tipo de tradición historiográfica que no es la que retomamos los historiadores profesionales, ¿bien? Entonces, en ese sentido, en mi trabajo como divulgación, bueno, necesariamente uno entra en polémicas, ¿no? Con esa tradición. Claro. No, porque en definitiva San Martín no iba en el caballo blanco, iba en una camilla, o sea, todo un contexto que por ahí quizás acercaba también a la gente, porque de la mano de esos documentales hubo mucha gente que se interesó por la historia, pero bueno, no sé si alcanzaba solo como disparador, como motivador, en No, definitiva. eso es muy importante lo que está diciendo Pablo, porque eso hay que reconocerle al revisionismo histórico y a muchos de estos divulgadores que han logrado acercar a mucha gente a la historia. Y yo eso me saco el sombrero porque fue muy importante y porque supieron hacerlo y lo hicieron en formatos nuevos y yo creo que en eso tenemos algo que aprender los historiadores profesionales, ¿no? Ahora, en términos de qué interpretaciones o qué preguntas hay y cómo responder esas preguntas, bueno, los historiadores profesionales le han dado más vueltas a ciertos asuntos, ¿no? Y sobre todo a cuestiones más de fondo, como, bueno, no sé, cuál es el rol de Inglaterra, de los sectores populares, bueno, hay muchas respuestas que no caen en esas visiones más maniqueas por ahí que tienen las interpretaciones, ya sea liberales, mitristas, como se les llama, del pasado, o las revisionistas, ¿no? Bien. Como un homenaje a lo que fue la figura de Manuel Belgrano,
nos gustaba la posibilidad de tener este privilegio obvio. de charlar con vos y poder ahondar un poco en la vida de ese prócer, que cuando uno iba a la escuela primaria, y hago esta intro, San Martín era más victorioso, entonces a Belgrano no se lo elegía tanto como prócer preferido. Está bueno lo que me decís. A ver, es verdad que San Martín era más exitoso en términos militares. Belgrano no era un militar. Belgrano llegó, o sea, Belgrano llegó a la carrera de militar o se convirtió en militar con la revolución. La revolución de alguna manera lo obligó a dirigir ejércitos y él no era especialmente bueno en la dirección de los ejércitos, pero no era bueno pensando en la estrategia, no era bueno, pero sí fue muy importante en la conformación de los ejércitos, en darle cierta disciplina a los ejércitos, pero más allá de eso, yo creo que eso es lo que puede haber hecho que Belgrano sea menos visto en las escuelas que San Martín, pero Belgrano, tanto Belgrano como San Martín, el gran responsable de esto es Mitre, son los dos héroes o próceres prácticamente indiscutidos de todos los sectores políticos. Es decir, Belgrano y San Martín han sido reivindicados Atraviesa, por todos los gobiernos, de todos los colores, por todas las tradiciones historiográficas, ya sea la tradición más liberal, la tradición más revisionista. Es decir, son dos héroes que Mitre trató de mostrar como los héroes en los cuales se encarnó la nación argentina. Si vos me preguntás si ellos se sentían argentinos o creían estar dando nacimiento a la nación argentina, es más difícil eso, ¿bien? De sostener, sobre todo para esa primera mitad del siglo XIX, ¿bien? Pero se ha construido a estos dos héroes, bueno, como la base fundamental y Belgrano tiene esa característica. Belgrano fue retomado por todos, ¿bien? Eh, subí, pero generalmente se lo piensa cuando uno piensa o estudia Belgrano en las escuelas, como un personaje, como una figura que, por ejemplo, siempre quiso que naciera la Argentina, como una persona que siempre fue revolucionaria. Y en realidad, si uno mira la trayectoria política de Belgrano, una de las cosas que uno entiende es que es como la revolución se construyó al calor de los acontecimientos. Es decir, cómo no había una revolución predeterminada, guionada, que con sabían un que iban a ser, objetivo claro. sino que había mucha más incertidumbre. Y si uno piensa en Belgrano, Belgrano entre 1808 y enero de 1810, o sea, 2, 3 meses, 4 meses antes de la revolución, tenía otro proyecto en su cabeza. ¿Cuál era su proyecto? A ver, en 1808 el rey de España cae preso de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y eso empieza la crisis de la monarquía. Exacto. Belgrano era una figura, un político que buscaba que el virreinato Río de la Plata tuviera más autonomía frente a la monarquía, pero que no necesariamente se oponía a la monarquía ni se Claro, oponía a la claro. monarquía española. Entonces, ¿cuál era el proyecto de Belgrano entre 1808 y 1810? Su proyecto era, por ejemplo, coronar como regente de América a Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII, el rey que estaba preso. Entonces, Claro. ¿Belgrano qué era? Belgrano era monárquico. Belgrano quería que tuviéramos una especie de reina acá en América, que fuera Carlota, porque Carlota estaba casada con el príncipe regente de Portugal. Entonces, cuando Napoleón invade, Carlota Joaquina, junto con toda la corte portuguesa, se Huye. trasladan a Brasil. Claro. Entonces, cuando el rey cae preso, había en América una representante de la familia de los Borbones. Entonces, Claro, claro. Belgrano lo que hace es decir, bueno, ¿por qué no proponemos a Carlota Joaquina como una posible regente de América? O sea, está proponiendo una reina. Y él va a luchar o a tratar de llevar adelante este proyecto durante 2 años. Hasta 1810 se va a estar carteando con Carlota Joaquina, va a estar conversando con su primo Castelli sobre esta posibilidad. Finalmente es una posibilidad que no cuaja porque las Pero, autoridades
coloniales no aceptaban a Carlota Joaquina porque no tuvo tanta aceptación en sectores más amplios y finalmente se sigue por el camino de la revolución. Pero si Bien. uno mira, bueno, ves cómo hay ensayos y errores, ¿no? De Belgrano en ese contexto. Incluso hay quienes dicen que el celeste de la bandera tenía vínculo con los Borbones, ¿no? Si no Bueno, tengo... claro, es que la bandera o los colores de los Borbones eran esos colores, ¿no? Y de hecho, hay una anécdota muy buena, cuando Belgrano está en las costas de Rosario eh, y, y- y crea la bandera, ¿no? ¿Qué propone? Él dice, bueno, nuestros soldados tienen que tener un distintivo, ¿no? Que sea un distintivo, y propone celeste y blanco como la escarapela, y cose esa bandera. Él manda una carta al triunvirato. Claro, y no tuvo Y el respuesta. triunvirato le dice, no levantes más esa bandera, pero ¿por qué se lo dice? Porque no se había declarado la independencia de España. Es decir, todavía nosotros éramos, o sea, nos considerábamos fieles a Fernando VII, ¿no? Entonces, Triunvirato le responde esa carta y le dice, no, como esa bandera no. Después Belgrano no recibe esa carta, porque bueno, las cartas tardaban en llegar, entonces se va al norte, vuelve a izar la bandera y le vuelve a llegar una carta del triunvirato, que es así la recibe. Y Belgrano dice, voy a guardar esta bandera, la voy a esconder y no van a quedar rastros de ella, no habrá memoria de esta bandera, dice una cosa así. Que es un poco lo que muestra es esto, ¿no? Se estaba Claro, construyendo la trama de los momento a momento. acontecimientos en el momento, el calor de los acontecimientos, ¿no? Y eso es lo que la figura en parte de Belgrano te permite ver, ¿no? Estos idas y vueltas, estas ambigüedades, estas dificultades de hacer la guerra en un contexto jurídicamente ambiguo, ¿no? Como el que estoy describiendo. Ujú. Camila, Belgrano pertenecía a una familia acomodada, ¿no? Sí, 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 totalmente. De hecho, Belgrano había sido, sí, 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 había sido secretario del Consulado de Comercio, sí. Belgrano pertenecía a una familia acomodada del Virreinato del Río de la Plata. Eh, sí, sí, ¿Y efectivamente. cómo asume sin ser militar ese, digamos, ese rol que le tocó Bueno, desarrollar? cuando se produce la revolución, perdón, Belgrano pasa a formar parte de la Junta. Y lo que empieza a necesitar esa junta de gobierno necesita conseguir el apoyo de las otras partes del virreinato que no formaron parte de la junta. Es decir, lo que necesitan es conseguir que Claro, darle sostén. las ciudades, ya sea Córdoba, Mendoza, Montevideo, Paraguay, el Alto Perú, que las distintas ciudades del virreinato del Río de la Plata se unan a la revolución, o sea, obedezcan a la Junta. En ese contexto se empiezan a mandar misiones, o sea, cartas con ejércitos a los distintos territorios para que envíen diputados. En ese contexto bueno, Córdoba se opone, pero a los cordobeses los fusilan, a aquellos cordobeses que se oponen a sumarse a la revolución, por lo cual Córdoba termina adhiriendo, pero hay tres territorios que, que se van a oponer más firmemente: Montevideo, Paraguay y el Alto Perú. Y en ese contexto hay que armar ejércitos, o sea, la revolución tiene que armar un ejército profesional que no tiene, es decir, armarlos con ciudadanos en armas, lo que habían milicias, Sí, como sí, las que sí. habían defendido a La Buenos Aires, o las que revolución habían inglesa, claro. permitido reconquistar a Buenos Aires en las invasiones inglesas, pero no tenías ejércitos profesionales. Entonces, ¿qué empezó a pasar con la revolución? Muchos ciudadanos que no eran militares, que no eran militares profesionales, empezaron a formar parte de los ejércitos, se convirtieron en oficiales, tuvieron que dirigir ejércitos, y en esa conformación de ejércitos medio novedosa, bueno, a Belgrano le toca dirigir el ejército que va a ir a Paraguay en 1811, donde, bueno, va a perder, pero es uno de los primeros, o es
los que hacen historia militar, yo no soy especialista en historia Sí, militar, sí. dicen algo así como, bueno, Belgrano no era bueno pensando las estrategias de batalla, pero sí logró hacer algo muy difícil, que es que ciudadanos que nunca habían agarrado un arma en su vida, que eran indisciplinados, que iba a ser difícil que estuvieran como conformados a la manera o sea, como formar parte de un ejército, digo, enfrentarse a una batalla, pero logró conformar ejércitos bastante disciplinados, entrenarlos en un contexto muy adverso y conociendo poco. Entonces, por lo poco que Belgrano sabía sobre cuestiones militares, bueno, lo que plantean algunos de estos historiadores es, logró hacer bastante, ¿no? Increíble. El hito, para cerrar ya también con lo de Belgrano y agradeciéndote, Camila, tu amabilidad, Por favor. el hito de Belgrano, en cuanto a esto que vos estás rescatando, que es la posibilidad de persuadir, de convencer a la gente, ¿fue el éxodo jujeño, el, creo yo, no sé, pero te lo pregunto a vos, ¿fue el punto más importante de lo que él era capaz de lograr? Yo no sé si fue el punto más importante en el sentido de que, bueno, el exo jujeño implicó una retirada, implicó abandonar parte del territorio que pertenecía a los revolucionarios y que implicó el avance de las tropas realistas, ¿no? Sin embargo, sí es un símbolo de esa, uno podría decir, unión que había dentro de estos ejércitos revolucionarios entre el pueblo o los civiles y los militares, ¿no? Como esta asociación entre civiles y militares, pueblos en Claro. armas, es decir, cómo, Tomar esa idea. cómo la guerra, en esa época, la guerra revolucionaria, afectaba a todos, afectaba al zapatero que capaz no formaba parte del ejército revolucionario, pero que tenía no sé, que sus Sí. territorios se veían afectados, no sé, un ganadero, un agricultor, es decir, cómo estas guerras involucraban y afectaban a sectores muy amplios de la población, ¿no? Y en ese sentido, eh, eh, me parece que el éxodo jujeño es un símbolo de eso, ¿no? Es un ejemplo de eso, de ese tipo de guerra, ¿no? Que se está produciendo en ese momento. Ujú. Desde tu punto de vista, entonces, ¿cuál sería, no sé, el legado más importante que nos deja Manuel Belgrano ya a la vista de lo que es la constitución de nuestra nación? Bueno, a ver, como falta mucho para que se constituya la nación, pensemos que Belgrano muere en 1820 y nosotros no vamos a tener a la nación constituida hasta 1853, 1853 la Constitución y la República Argentina Unificada en 1860, ¿no? Entonces, Ujú. Belgrano de alguna manera no llegó a ver a eso. Ahora, si uno tiene que pensar en legados, Sí. bueno, yo creo que la idea un poco de sacrificio o de obstinación, de perseverancia, ¿no? Que hay en la figura de Belgrano, creo que son una de las cosas que uno puede y debería rescatar, ¿no? Como un hombre persevera en pos de una idea que es lo que va a terminar convirtiéndose en la revolución, ¿no? Y cómo amolda su vida a esa idea que él busca defender. Entonces yo creo que ahí hay un legado importante para lo que luego fue la constitución de la nación. Bien. Camila, te agradezco muchísimo Por y favor, un placer. no, por favor, y por ahí en algún otro momento te volvemos a contactar. No hay problema. Va a ser un placer, seguramente. Gracias. Muchas gracias, Pablo, y un gusto a todos. Saludos muy grandes. Hasta pronto. Hasta pronto.